hablar de grafos cordales y igualmente cordales, que son dos clases de grafos que se caracterizan por tener representaciones a través de árboles. Entonces lo que esta presentación se propone es tratar de hacer cosas para ver cómo esas representaciones para cada tipo de grafos pueden compararse. Bueno, comencemos con los grafos cordales. Muchos de ustedes sabrán cuál es la definición, la más usual de todas. Dice que es un grafo tal que si hay un ciclo de longitud mayor o igual que 4, entonces tiene que tener una cuadra. Pero bueno, la estructura arbórea que nos interesa de los grafos cordales es el árbol clique. Bueno, recordemos que un clique es un conjunto maximal de vértices adyacentes de a pares. Entonces, por ejemplo, tomemos este grafo cordal, entonces los cliques serían todos esos, hay 8 cliques. Y bueno, en lo que consiste un árbol clique es que para cualquier vértice de ese grafo cordal, el conjunto de vértices, del conjunto de cliques que poseen a ese vértice, inducen un subárbol. Por ejemplo, acá tenemos un árbol clique, por ejemplo, elegimos el vértice B, y los cliques que poseen a B son C1, C5, C2, C3, C4, y vemos el subárbol que inducen. Ese sería, por ejemplo, el subárbol que inducen los vértices que poseen ahí. Bueno, y por el otro lado están los grafos dualmente cordales, que necesitamos primero definir algunos conceptos. Un grafo de intersección de una familia de conjuntos tiene esos conjuntos como vértices y van a ser adyacentes si comparten vértices, es decir, si la intersección de ellos dos es no vacía. Y se llama grafo clique al grafo de intersección de los cliques del grafo G. Entonces, dicho eso, podemos definir a los grafos dualmente cordales a partir de los cordales como aquellos que son grafos cliques de algún grafo cordal. Entonces volvemos a tomar el grafo cordal del ejemplo. El grafo clique va a ser este. Entonces este es un grafo dualmente cordal. Y la estructura arbórea característica de los dualmente cordales es lo que nosotros llamamos árboles compatibles, que consiste en que todo clique del grafo, o uno toma un vértice y considera su vecindad cerrada, y eso tiene que inducir un subárbol. Por ejemplo, ese es un árbol compatible. Tomemos como ejemplo C8, y bueno, si uno considera todos los vecinos de C8, que vendrían a ser los que acá comparten vértices con C8, inducen el subárbol que está en amarillo. Bueno, entonces, dicho todo esto, uno ve que si uno toma un grafo cordal, tanto los árboles cliques de ese cordal como los árboles compatibles de su grafo clique son árboles cuyos vértices son los cliques del grafo cordal. Entonces lo que uno podría preguntarse es qué relación hay entre esos tipos de árboles. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a seguir con el mismo ejemplo. Este era el primer grafo clique que mostré cuando definía los cordales, y vamos a ver si resulta si es un árbol compatible. Vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Sigamos con C8. Y para que sea compatible, una de las condiciones era que los vecinos de cualquier vértice indujeran un subárbol. Y bueno, ¿quiénes eran los vecinos? Habíamos dicho que eran los cliques que compartían vértices con C8, y a eso los podemos descomponer de la siguiente manera. Los cliques que poseen a J, que en ese caso solamente es C8, los cliques que poseen a H, en ese caso inducen un subárbol por la definición de árbol clique, y finalmente van a compartir vértices con C8 aquellos cliques que tengan ahí. Ese es otro subárbol. Entonces al final estamos pegando subárboles que todos tienen al vértice C8. Entonces resulta que los vecinos de C8 en el grafo clique inducen un subárbol. Entonces terminamos con la propiedad de que si T es un árbol clique de un grafo cordal, entonces también es un árbol compatible con su grafo clique. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar el que era compatible con el dualmente cordal, el que se vio en la otra diapositiva. Vamos a tomar, por ejemplo, el vértice D,
y queremos ver si este es un árbol clique. Bueno, ¿qué cliques tienen a D, C1, C2, C6? Pero lo que se ve es que esto no induce un subárbol, porque para ir de C2, C6 a C1 uno tendría que ir por acá, pero justamente C3 no es un vértice de ese subárbol. Entonces, esto lo que motiva es la siguiente pregunta: ¿bajo qué condiciones todo árbol compatible del grafo clique es un árbol clique del grafo cordal? Lo anterior ya sabemos que vale. Ahora nos preguntamos cuánto vale esto. Bueno, y si los grafos, los árboles compatibles y los árboles cliques están definidos en función de qué conjuntos inducen subárboles, esto motiva las siguientes definiciones. Vamos a llamar C de G, siendo G un grafo cordal, como el conjunto, como todos los conjuntos que inducen subárbol de todo árbol clique de G. Dada la definición de árbol clique, entonces un ejemplo característico sería el de los cliques que poseen a ciertos vértices, que dada la definición de árbol clique tiene que inducir un subárbol. Después definimos, si G es igualmente cordal, S de C de G como los conjuntos que inducen subárboles de todo árbol compatible. Ahora, la definición de árbol compatible era que toda vecindad y todo clique indujera subárboles, entonces los cliques y las vecindades cerradas van a estar. Y también se puede ver que otro ejemplo es el de los separadores minimales del grafo. Bueno, estas familias se caracterizan porque la intersección de conjuntos en ellas están en esa familia también porque la intersección de subárboles da subárboles. Y también lo que yo llamé, no sé, unión conexa, que vendría a ser ir uniendo conjuntos que tienen vértices en común. Y entonces es como pegar subárboles. Entonces si uno va pegando subárboles, el resultado también va a ser un subárbol. Bueno, estas familias no son tan fáciles de obtener porque no hay una cota polinomial para el número de conjuntos que tienen, pero sí lo que uno podría proponerse es tratarlas de generarlas de alguna manera, encontrar un procedimiento adecuado. Entonces lo que vamos a hacer para cualquier familia que sea cerrada por esas uniones conexas, definir una base de una familia como una subfamilia tal que todo miembro de la familia con más de un elemento es unión conexa de conjuntos de B. Definidas así resulta que siempre toda base es única, y un ejemplo simple de encontrar una base es, por ejemplo, tomar el conjunto 1, 2, 3, 4, considerar su conjunto de partes. Entonces la base van a ser justamente todos los conjuntos que tengan dos elementos. Por ejemplo, el 1, 2, 4 lo podemos escribir de la siguiente manera, como unión conexa. No podría quitar, por ejemplo, al 2, 3 y dejarlo como la unión de 1, 2 y 3, 4 porque justamente no tienen elementos en común. No tiene que ir uniendo conjuntos que comparten cosas hasta obtener el conjunto deseado. Bueno, y uno de los resultados probados es que para los cordales la base de ese G se puede obtener de la siguiente manera. Se toman todos los separadores minimales del grafo, por ejemplo un separador S. Para ese separador consideramos todos los cliques que contienen ese separador minimal y a partir de eso se obtiene una familia que resulta ser la base. Por ejemplo, en el mismo grafo de siempre, los separadores minimales son todos estos. Por ejemplo, ¿qué cliques contienen a B y a D? Acá, C1 y C2. Bueno, y uno continúa y va obteniendo los elementos de la base. Y lo curioso de este caso particular es que, bueno, este era el árbol clique del principio. Que los elementos de la base resultaron ser justamente las aristas de este árbol. ¿Eso qué quiere decir? Que si estos van a tener que inducir siempre subárboles, estas aristas siempre van a tener que estar presentes, entonces este es el único árbol clique del grafo. Bueno, y con respecto a la base para los dualmente cordales, se requieren algunos resultados previos. Primero, lo que se hace es, bueno, primero necesitamos estas definiciones. Vamos a decir que una familia es separadoras, si para dos elementos uno puede encontrar un conjunto de la familia
tal que el primer vértice está, pero el segundo no, es decir que hay un conjunto que lo separa. Y definimos la familia dual, aquella que por cada vértice tiene un miembro D sub B que consiste de los elementos de la familia, de los conjuntos de la familia que poseen a ese vértice. Entonces, vamos a tomar un grafo dualmente cordal y lo que podemos hacer es encontrar cómo construir todos los grafos cordales que comparten los árboles, es decir, que los árboles compatibles de este van a ser los árboles clique de esto. Y eso es, bueno, se tiene la siguiente equivalencia. El cordal, su grafo clique da el dualmente cordal, y todo árbol compatible de G es un árbol clique de H, si solo sí es el grafo de intersección de una familia separadora de conjuntos que inducen su árbol de todo árbol compatible de G, que son completos y que cubren las aristas del grafo dualmente cordal. Con cubrir las aristas me refiero a que uno toma dos vértices adyacentes y siempre hay un elemento de la familia que lo tiene a los dos. Bueno, y lo que se tiene es que si uno toma un grafo así, un grafo de intersección de esta forma, el conjunto de cliques del grafo clique es justamente la familia dual, y el isomorfismo entre este grafo y este grafo está dado justamente en que a un vértice B se le asigna la versión dual de sub B. Y bueno, esto parece muy abstracto y uno se podía preguntar si existen familias así. Bueno, lo más clásico es tomar los cliques que van a cubrir todas las aristas y a su vez inducen subárboles de árboles compatibles, y si uno quiere que la familia se vuelva separadora, por las dudas agrega los conjuntos unitarios con cada vértice. Bueno, y esto nos está dando, hace que los problemas de árboles compatibles de dualmente cordales se vuelvan problemas de árboles clique de los cordales, porque uno puede tomar el grafo cordal, encontrar un dualmente cordal, encontrar un cordal que cumpla con todas estas condiciones, y todo lo que uno se pregunte sobre esos árboles compatibles pasa a ser una pregunta sobre los árboles cliques también, porque son exactamente los mismos árboles. Eso lo que hace es que podamos establecer una serie de paralelismos entre propiedades de árboles cliques y árboles compatibles, porque los cordales están más estudiados. Entonces lo que se obtiene es lo siguiente: por ejemplo, en un grafo cordal, C1 y C2 van a ser una arista de algún árbol clique si solo si la intersección de ellos dos es un separador minimal. Vía esa correspondencia del teorema anterior, entonces ahora lo que podemos decir es que una arista V de un grafo dualmente cordal va a estar en algún árbol compatible si la intersección de sus duales es un separador minimal del grafo de intersección del cordal que nosotros vimos. Y bueno, esto parece complicado, pero en realidad vendría a ser los elementos de la familia esta que tienen tanto a U como a B. Después, otra cosa es que los árboles cliques se caracterizan como árboles de peso máximo, que es a cada conjunto, a cada par de cliques se le asigna como peso la cantidad de elementos que tienen en común, y entonces un árbol va a ser árbol clique si es un árbol de peso máximo con el peso este. Se suma la cantidad de elementos que tiene cada clique y después se resta la cantidad de vértices del grafo. Vía la correspondencia del teorema anterior se puede obtener una caracterización similar para árboles compatibles, que dice que es un árbol generador de peso máximo si a cada arista V se la evalúa de nuevo con cuántos elementos cuántos conjuntos de la familia poseen al vértice V. Y entonces ese va a ser un árbol de peso máximo con el peso siguiente. Se suman todos la cantidad de elementos que tiene cada miembro de la familia, y después se resta cuántas cosas hay en la familia. Y finalmente, bueno, teníamos la base esta de los cordales, que era para cada separador minimal se veía qué cliques los contenían, y vía eso se obtiene una base para el conjunto de
la familia de conjuntos inducen su árbol de todo árbol compatible, que consiste en, nuevamente, tomar por cada arista de un árbol compatible, que uno siempre lo puede encontrar todos los elementos de la familia que poseen AV, hacer la intersección y cada una de esas cosas nos da un elemento de la base. Y finalmente, si uno profundizara con las cuestiones de las bases, que es algo que toma un poquitito de tiempo y que por eso no lo voy a profundizar, se puede obtener otra condición adicional para ver si uno toma un grafo cordal, calcula el grafo clique y ver si todo árbol compatible del grafo clique es un árbol clique del cordal. Bueno, más o menos a manera de ejemplo le voy a contar en qué consiste. Uno toma un grafo cordal, por ejemplo identifica sus cliques, también a los separadores minimales, por ejemplo acá tomamos al 2, 3 y su separador de 1 y 5, por ejemplo, y nos vamos a preguntar qué cliques intersecan al separador minimal. En este caso resultará que todos, porque todos tienen o A2 o A3. Una vez que uno obtiene estos cliques, ahora nos vamos a preguntar cuáles intersecan a todos estos. Nuevamente, como todos se tocan entre todos, va a resultar ser todos los cliques. Una vez que uno obtuvo esto, al conjunto lo bautiza C sub S. Bueno, entonces lo que dice el teorema es que todo árbol compatible del grafo clique es un árbol clique de G, si solo si para todo separador minimal este conjunto B sub S es igual a C sub S, que era el conjunto de los cliques que contenían al separador minimal. En este caso no resulta ser lo mismo, porque B sub S quedó C1, C2, C3, C4, y acá C sub S era solamente C sub 1 y C sub 3. Estos son los únicos dos separadores, los únicos dos cliques que contienen al separador. Entonces la conclusión va a ser que va a haber árboles compatibles de este grafo que no van a ser árboles compatibles, árboles compatibles del grafo clique que no van a ser árboles cliques del cordal. ¿Eso por qué? Porque bueno, uno calcula el grafo clique y es justamente, como todos se tocan, es un completo. Pero lo que pasa con un completo es que uno toma cualquier árbol generador y ya es un árbol compatible, porque clique hay uno solo y obviamente va a inducir el mismo árbol como subaárbol. Sin embargo, árbol clique es solamente este. Entonces acá hay muchísimos más árboles compatibles de esto que árboles clique de esto, que es uno solo. Sin embargo, es curioso que si uno le agrega una especie de patitas al grafo, la situación cambia y entonces los árboles compatibles del grafo clique y los árboles cliques del cordal pasan a ser los mismos. Tomemos nuevamente este mismo separador, por ejemplo, y veamos qué cliques intersecan a ese. Bueno, antes eran C1, C2, C3, C4, ahora se agregaron C5, C6. ¿Quiénes intersecan a todos estos? Bueno, ahora sí van a desaparecer varios. Por ejemplo, C2 no va a estar porque no interseca a C6, C4 no va a estar porque no interseca a C5, y entonces finalmente solamente quedan C1 y C3, que eran justamente los que contenían al separador minimal. Bueno, eso se podría hacer con todos los separadores minimales, y lo que se obtiene es esta tabla donde se verifica que efectivamente los conjuntos B sub S y C sub S son exactamente los mismos. Bueno, listo.